¿Qué tal? Buenas noches. Quiero ir saludando a las personas que ya se están conectando. Quiero agradecer la invitación del Colegio de Abogados de Huaura, en especial del decano, ¿no? Por esta invitación a poder desarrollar el tema del día de hoy, que estemos aproximadamente 50 minutos, casi una hora, para desarrollar un tema bastante interesante referido al inicio y término de las relaciones laborales en esos tiempos que estamos viviendo, ¿no? En tiempos del COVID-19. Así es que vamos a desarrollar brevemente este tema, esta temática, y al final me parece que desarrollaremos algunas de las preguntas que puedan formular los participantes. Así es que eh, voy a estar atento con las preguntas que puedan formularme. No sé si no tenemos inconvenientes con el audio, no sé. Todavía de repente por ahí me pueden confirmar las personas que ya están conectadas. Eh, el escenario derecho laboral en nuestro país es un escenario bastante complicado. Es muy complicado por cuanto en nuestro país existe una diversidad de normas, una diversidad de regímenes laborales que regulan situaciones diferentes tanto para iniciar el contrato de trabajo, para iniciar una relación laboral, como para terminarla. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, uno de los ejemplos es que nuestra legislación no ha definido lo que es un contrato de trabajo, ¿no? Por la doctrina, la jurisprudencia, nosotros sabemos qué cosa es un contrato de trabajo, ¿no? Cualquiera abogado o incluso no abogado podría definir que un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre dos partes, el trabajador y el empleador. Ambas se ponen de acuerdo para asumir obligaciones y asumir derechos y dándose una suerte de intercambio, ¿no? El trabajador brinda su fuerza de trabajo mientras que el empleador acepta esa fuerza de trabajo y va a aceptar pagar algo a cambio, ¿no? Pagar una remuneración. Entonces, pero la legislación no lo establece. Es decir, no vamos a encontrar una norma que te establezca qué cosa es un contrato de trabajo, ¿no? Por lo menos en nuestro país. Eso a diferencia de otros países que se establece algo diferente, ¿no? Pero en nuestro país concretamente no existe una definición. Y esto repercute, la definición o la omisión en cuanto a la definición de lo que es un contrato de trabajo, así como otras instituciones, repercuten negativamente en los tiempos que vivimos en la actualidad. ¿Por qué? Porque en la actualidad vivimos tiempos en los que el Estado ha emitido normas en las cuales prácticamente ha regulado situaciones o personas que están en una relación laboral definida, declarada, con lo cual personas que no están en esta condición de trabajadores formales van a originar que automáticamente van a estar excluidos o en una situación de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, el Estado en estos tiempos ha dispuesto de que únicamente asistan a laborar personas que se encuentran o brindando servicios esenciales o conexos, es decir, servicios que no pueden parar en esos tiempos, salud, limpieza pública y algunos sectores privados, pero entidades financieras. Pero ¿qué ocurre con el resto? El resto de las actividades que no están laborando, que no están funcionando, sea el sector público o sector privado, va a originar que la normativa te establece la facultad de estar en casa gozando de una licencia con goce de remuneraciones o también realizando trabajo remoto. Y por estos tiempos se ha implementado la posibilidad de la suspensión perfecta, es decir, el trabajador no labora y la entidad o la empresa no le paga, ¿no? La empresa no le va a pagar la remuneración. Este margen es normativa que regula relaciones laborales. Es decir, aquellas personas que estaban en una situación de informalidad, personas que brindaban sus servicios con servicios no personales, que no estaban en planillas,
no están incluidos en esta normativa porque en principio no tienen una relación laboral con su empresa, con su entidad, es decir, con su empleador, y con lo cual se queda en una suerte de desprotección, ¿no? Y muchos están en una incertidumbre muy grande por cuanto este estado de emergencia se viene prolongando y la gente no sabe si de acá a unas semanas más o el mes siguiente se van a retomar las actividades y muchas personas, las personas que no tienen una relación de trabajo, van a originar de que ya sus servicios han prescindido, muchos han perdido el trabajo, ¿no? Sencillamente, ¿por qué? Porque no se ha regulado el, esta situación de los servidores no personales, es decir, las personas que están en informalidad laboral, y eso que en nuestro país abundan, ¿no? Las cifras son bien altas, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, hablar concretamente de lo que es el contrato de trabajo en nuestro país va a originar que nos cuestionemos qué cosa es un contrato de trabajo, ¿no? Un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre dos partes, empleador, trabajador. Ambos van a hacerse compromisos y van a asumir derechos y obligaciones. Entonces, así inicia una relación laboral. En tiempos normales diríamos de que podría originarse esto con unas contrataciones verbales o contrataciones escritas, pero en los tiempos actuales estas precisiones siguen existiendo y se siguen marcando según se trate de un contrato de trabajo del sector privado, contrato de trabajo del sector público, pero lo cierto es de que en la actualidad no se celebran contratos de trabajo para poder brindar servicios que se brindarían en tiempos normales, ¿no? En los tiempos actuales, el Estado viene contratando trabajadores únicamente para cubrir ciertos sectores. Incluso se están prescindiendo, no se están renovando o prorrogando, que es el término correcto, varios contratos de trabajo que casualmente están venciendo en este tiempo por una sencilla razón de que ya no existe esa necesidad de servicio. Los contratos temporales, a diferencia de los contratos a plazo indeterminado, los servidores nombrados que tienen una estabilidad laboral, los trabajadores temporales, me refiero a los trabajadores sujetos a una contratación modal, a plazo del régimen laboral 728, también me refiero a los contratos administrativos de servicios. Ellos están supeditados a una necesidad de servicio. Desaparece la necesidad de servicio, como en estas semanas, en estos meses, está existiendo, va a originar que desaparezca también la necesidad de yo seguirle prorrogando el contrato de trabajo a estos servidores. Vean, el escenario es diferente, ¿no? El escenario es diferente por cuanto, por un lado, tenemos a un trabajador a plazo indeterminado que tiene que ya está, que su relación, su situación jurídica es cierta por cuanto puede ser que esté brindando servicios esenciales o conexos, puede ser que esté de repente brindando trabajo remoto en su casa, ¿no? O puede ser que esté con una licencia pagada, ¿no? Una licencia con goce que después vaya a recuperar. Pero los trabajadores temporales están en una suerte de incertidumbre porque su contrato de trabajo va a terminar y quizás no sea prorrogado en los próximos días, semanas, o hay muchas personas que ya han perdido el trabajo precisamente por esta situación, porque ya no existe la necesidad de servicio para contratarlos. Entonces, ese va a ser el impacto en el inicio de la relación laboral. Y el otro tema que ya hablábamos hace algunas semanas es el periodo de prueba, ¿no? Asumamos de que se inicia la relación de trabajo, casualmente en marzo, esto empezó el 16 de marzo, el estado de emergencia, pero se inicia un contrato de trabajo en marzo, o quizás meses antes, pero el trabajador ingresa a una situación de estado de prueba o periodo de prueba durante estas semanas o meses en las cuales no es posible demostrar su aptitud por cuanto muchas veces lo acostumbrado, nadie está acostumbrado a un trabajo remoto, ni el propio Estado estuvo acostumbrado o pensó de que eventualmente las personas podrían brindar servicios desde sus domicilios.
Y hay que decirlo, muchas personas no tienen ni el equipo, de repente una computadora, no tienen el internet para poder brindar este servicio. Va a originar que la consecuencia es que al no poder brindar un trabajo remoto, esa persona tendría que estar de repente en una suerte de licencia con goce. Y eso no se va a prolongar durante los siguientes meses. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que la entidad o el empleador, en el caso del sector privado, el empleador privado no va a prorrogar, renovar estos contratos. ¿Por qué? Porque no le conviene del PT el sector en el sector privado porque ya no tiene ingresos y en el sector público porque desaparece la necesidad de servicio. Ya no es necesario la fuerza de trabajo que está condicionada a una necesidad, ¿no? Entonces, esto es una situación muy problemática por cuanto algunos podrían decir, pero esa persona tendría que dársele la oportunidad de demostrar su aptitud para el trabajo, que es lo ideal, ¿no? Se inicia una relación de trabajo, durante los 3 siguientes meses se sujeta a un periodo de prueba, es decir, el trabajador tiene la posibilidad, no solo el trabajador, el empleador también se pone a prueba, es decir, ambos demuestran, por su parte el trabajador demuestra aptitud y por parte del empleador demuestra estar en las condiciones óptimas para mantener una relación de trabajo. Pero lo cierto es de que el empleador, tanto público como privado, usa muchas veces el periodo de prueba para beneficiarse y dar por terminar la relación de trabajo por cuanto durante este tiempo no existe protección contra el empleo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el empleador podría dar por terminar la relación de trabajo por el motivo más insignificante, más subjetivo, de repente, sin necesidad de acreditarse. A fin de cuentas, este trabajador no tiene protección contra el despido. Va a originar que podría parecer esto muy cuestionable, pero para efectos prácticos, esta persona eventualmente que no se le ha renovado el contrato o no renovado el contrato, porque en este caso no hablaríamos de despido, sino de la persona que se le ha despedido en este tiempo, no tendría protección contra el despido, por lo tanto acudir a un proceso judicial podría originar que no va a obtener la protección que podría tener de repente una vez ya superado el periodo de prueba, independientemente del motivo que pudiera existir, que no es necesario acreditarlo, ¿no? Entonces el trabajador va a encontrarse una situación de vulnerabilidad durante este periodo de prueba que eventualmente pueda coincidir durante este tiempo que vivimos, durante esos semanas, meses que vivimos. Entonces la situación es complicada. Sumado a eso, señores, es de que el contrato de trabajo inicia de diferentes formas, ¿no? En algunos casos existe una formalidad, por ejemplo, en el sector público, el contrato administrativo de servicios, conocido CAS, te exige concurso público y el ingreso a través de un contrato escrito. ¿Ya? No es posible un contrato verbal. Por estos tiempos se ha posibilitado el ingreso sin concurso público para ciertos sectores vinculados a la salud, pero no es la regla general, ¿no? La regla general es de que el trabajador ingresa por concurso público y firma un contrato. En la actualidad se está suprimiendo esta posibilidad de concurso público para determinados aspectos de determinados servicios como salud. Pero lo cierto es que este contrato exige una formalidad. En el CAS no se puede hablar de un contrato CAS verbal, como sí podría existir un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Pero eso sería en un escenario normal, un escenario habitual. En el escenario que vivimos en la actualidad no ocurre eso por cuanto sería muy extraño que un empleador privado o público incluso contrate a una persona para brindar un servicio que no sea esencial o no sea conexo, por cuanto las actividades no se han retomado. Y aún así, cuando se vayan a retomar, probablemente en junio. Digo probablemente porque es posible que se vaya a extender, va a originar de que el ritmo de trabajo que tenemos en la actualidad va a cambiar. Va a cambiar de forma que es probable que ya los trabajadores no cumplan una jornada de trabajo de 8 horas
o cambie el ritmo de los horarios de refrigerio, por cuanto en la actualidad ya las personas que retornan a sus trabajos, de sus trabajos a sus domicilios, tienen que asearse, tienen que cambiarse. Imagínense 45 minutos el horario de refrigerio, que retorne el trabajador a su domicilio 45 minutos para almorzar, para cambiarse, asearse y regresar a su puesto de trabajo, sería impensable, ¿verdad? En algunas ciudades hay menos tráfico, pero en Lima no me imagino con el tráfico limeño pensar que una persona podría regresar a su domicilio, asearse, cambiarse, almorzar y retornar a su puesto de trabajo sería impensable, ¿verdad? Y es lógico pensar que los trabajadores muchas veces ahora van a procurar o se va a reducir el consumo que existe en los restaurantes, ¿no? Donde que eventualmente las personas podrían de repente ingerir sus alimentos o comprar sus alimentos. Eventualmente cuando se retomen las actividades, muchas personas van a preferir regresar a sus casas o de repente llevar sus alimentos a su centro de trabajo. Pero esta facultad del empleador de dirigir la fuerza de trabajo, establecer horarios, tanto de la jornada como el horario de refrigerio, va a verse alterado por este escenario que estamos viviendo, en los que también va a ocurrir de que se tiene que proteger la salud, ¿no? Ya Servir sacó unos lineamientos para el sector público y hace algunos días o unas horas me parece, se emitió la normativa que posibilita ya variar la jornada de trabajo, reducir la jornada de trabajo y dar horarios de trabajo flexibles ahora que se retomen las actividades, en los cuales va a originar lo que les comentaba, ¿no? Que muchas veces se va a preferir el trabajo remoto, el trabajo de casa, incluso se va a fusionar un trabajo mixto, es decir, acudir ciertos días nada más a laborar y los otros días trabajar en casa. Pero eso va a depender muchas veces del tipo de trabajo que brinda, ¿no? Imagínense un servicio que no sea posible hacerlo de forma remota, necesariamente va a originar de que el trabajador labore menos horas de lo normal, por cuanto el escenario laboral ahora se va a tener que compatibilizar con el escenario de protección de la salud, no solo del trabajador, sino de la sociedad entera. Por lo tanto, esto va a originar eh, una suerte de cambio en la facultad del empleador, por cuanto se va a ver limitada en cierto aspecto, por cuanto va a cambiar esa facultad, ¿ya? Eh, en el sector público y privado, ¿no? Tenemos estos regímenes laborales generales, porque también existen especiales, pero existen laborales generales, ¿no? En el sector privado, las empresas, el decreto legislativo 728 que les comentaba, existen contratos a plazo indeterminado, es decir, aquellos que ya tienen una estabilidad laboral, sea porque su contrato se desnaturalizaron y porque fueron declarados, ¿ya? Porque muchas veces algunos me preguntaban, doctor Jara, yo tengo un contrato a plazo fijo, pero ya está desnaturalizado, o de repente ya tengo un proceso judicial en curso de desnaturalización, ya soy estable. Lo cierto es que no, ¿no? Mientras que no se haya dado una declaración judicial de desnaturalización de contrato, e incluso mientras que no se haya efectivizado la reincorporación en estos tiempos que estamos viviendo, la entidad podría eventualmente dar por terminado el contrato de trabajo, ¿no? Eso no quiere decir de que no pueda iniciarse acciones legales más adelante, puede hacerse, pero durante este tiempo va a originar una suerte de indefensión hacia las personas que todavía no tienen la condición de servidores a plazo indeterminado o servidores permanentes, ¿no? Que es lo que se presenta en los trabajadores 276 y en los CAS, que es aplicable solo al sector público, pero que vive una suerte de indefensión, incertidumbre, en las que
el escenario es completamente incierto, no depende solo de la necesidad que puedan tener los trabajadores, sino que va a depender mucho del tipo de servicio que brinden, ¿no? Imaginemos un trabajador que brinda servicios vía trabajo remoto o que de repente otros trabajadores que no estén brindando trabajo remoto y estén en casa con una licencia sin goce, es decir, no haya necesidad de servicio, la entidad ya no tenga el motivo que causó contratar a ese trabajador o seguirle prorrogando, va a desaparecer ese presupuesto, el presupuesto de tener una necesidad que le siga obligando a contratar, ¿no? Entonces, esto podría cambiar cuando se retomen las actividades, podría cambiar, ¿no? Podría celebrarse nuevos contratos, pero lo cierto es que muchos contratos en ese trayecto, muchos contratos temporales, sea contratos modales 728 o contratos temporales bajo el CAS, van a terminar durante este tiempo, ¿no? Y muchos, algunos, en su mayoría, algunos van a de repente obtener protección más adelante cuando inicien acciones legales porque estuvieron desnaturalizados, porque de repente fueron contrataciones casi inválidas, pero otras personas no van a tener protección contra el despido por cuanto de repente no se presentaron estos supuestos de desnaturalización o invalidez, ¿ya? Entonces, elemental conocer que en nuestro medio existen tres regímenes laborales, que existen subtipos incluso, el régimen laboral 728, que es contratos a plazo indeterminado, contratos modales, eh, en el decreto legislativo 276 también existen los trabajadores nombrados, los permanentes, por ahí vi una pregunta de los permanentes, me parece, los beneficios de los nombrados, eh, y también los funcionarios, ¿no? También existen funcionarios de libre designación, también están bajo la 276, y bueno, en el caso que es solo para el sector público, existen de todo, ¿ya? Existe de todo. Salvo los obreros municipales que no deberían ser contratados bajo CAS, pero lo siguen haciendo varias entidades. Igual eso origina que no se pueda no renovar, podría no renovar. Más adelante de repente iniciarán acciones legales, ¿ya? En cuanto a la definición, no voy a abundar en el tema de definición, ¿ya? No voy a abundar en el tema de definición de los contratos administrativos de servicio por el tema de tiempo, porque ya tenemos, me parece, unos 15 minutos más nada más. Ya tenemos 15 minutos. Así es que en cuanto a a la extinción del contrato de trabajo, ¿no? En pantalla vemos, existen supuestos en los cuales se termina un contrato de trabajo, una relación laboral, que podría originarse de diferentes formas. Existen similitudes en cuanto al término o a la extinción de las relaciones de trabajo, no solo en los contratos administrativos de servicio, en los 276, en la 728, existen causales para terminar un contrato de trabajo que son similares, ¿ya? En pantalla vemos solo el CAS, pero son similares, e incluso son las mismas en determinados supuestos. Casos clásicos como el fallecimiento del trabajador, ¿no? Imaginemos un escenario de fallecimiento de un trabajador durante estos tiempos, terminaría la relación de trabajo, como ocurre pues, en una situación normal. La extinción de la entidad contratante, o de repente puede ser una entidad pública o un proyecto, o de repente incluso una empresa, ¿no? Que no pueda superar este tiempo y que producto de no generar ventas se llegue pues a la quiebra y podría extinguirse, los pequeños empleadores podrían extinguirse, y hay que decirlo, muchos se van a quedar sin trabajo, no solo porque sean despedidos o no renovados sus contratos, sino también porque la empresa, el empleador vaya a ir a la quiebra y no pueda superar esa valla. Muchos empleadores dependen de los ingresos diarios que se presentan, y recordemos que ya vamos desde el 15 de marzo, 16 de marzo, ya vamos buen tiempo, ¿ya?
ya un buen tiempo sin actividades, ¿no? Muchos empleadores no tienen ingresos y lo cierto es que van a de repente o cambiar de rubro o de repente los que no tengan capacidad de cambiar de rubro van a terminar extinguiéndose, pequeños empleadores, ¿ya? La renuncia, la renuncia también puede presentarse dentro de estas semanas, de ese tiempo que vivimos, por cuanto eso no está supeditado a aceptación del empleador. Es decir, yo como trabajador deseo ya no tener vínculo laboral con la empresa, con la entidad pública, entonces lo que voy a proceder es a formular mi renuncia. Los 30 días naturales de preaviso es una regla que se presenta tanto el sector público como el sector privado, en los cuales presentas tu renuncia y durante los 30 días siguientes tienes que acudir a laborar. Pero doctor Harry, ¿cómo voy a acudir a laborar ahora que ya no están brindando servicios mi entidad o mi empresa? Y me han dicho que ya no vaya. Va a originar que igual los 30 días se sigan computando, porque en casa podría presentarse de repente los 30 días vía trabajo remoto o incluso a través de una licencia con goce, ¿no? Entonces los 30 días naturales siguen transcurriendo. No es que se estén suspendiendo y todavía cuando se retomen las actividades se empieza a contar los 30 días. Ya, entonces la renuncia no está supeditada a evaluación, no está supeditada a evaluación del empleador. Si el trabajador desea renunciar, sencillamente presenta su renuncia. El conducto formal es que hay renuncias escritas, no hay renuncias verbales, ¿ya? Entonces pueden existir contratos de trabajo verbales, pero no existen renuncias verbales, sino escritas, ¿ya? Y con la formalidad que tiene que ser 30 días antes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque podría cambiarse el panorama y en vez de entrar a una renuncia, podría entrar a un supuesto de despido, ¿ah? Entonces hay que tener mucho cuidado, hasta para renunciar hay que tener bastante cuidado, señores. Que puede ser exonerado el plazo preaviso también, ya puede ser exonerado eh, por propia iniciativa o a pedido del contratado, ya. Entonces, ¿es posible renunciar en esos tiempos? Sí, es posible, ya. De repente ya no desea mantener vínculo laboral con la entidad, con la empresa. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, esos días, pues, muchas personas están prefiriendo eh, cuidar su salud, ¿no? Y muchas veces dicen de repente, yo prefiero buscar trabajo ahora que se renueve las actividades, que de repente exponerme a mí o exponer a mi familia de acudir a mi centro de trabajo y regresar, ¿no? Conversaba con varias personas y decían, yo en mi casa tengo menores, adultos mayores, mis padres, mis abuelos, así es que acudir a mi centro de trabajo y retornar a mi domicilio va a originar de repente que ponga en riesgo no solo a mí, sino en riesgo a mis familiares, ¿no? Muchas personas están optando por la renuncia, porque de repente son trabajadores esenciales o conexos, es decir, no están realizando trabajo en casa, remoto, o una licencia con goces, sino que son trabajadores esenciales y sí están obligados a acudir a laborar. Entonces, algunas personas están optando por eso, ¿ya? Eh, el mutuo disenso, que es otra de las causales, que es empleador, trabajador se ponen de acuerdo que la relación de trabajo ya no va más y se termina ese contrato de trabajo. La invalidez absoluta permanente también, la resolución arbitraria, solo en el caso de CAS, ¿ya? Porque hablar de resolución arbitraria en otros regímenes laborales, como un contratado a plazo indeterminado o incluso un contrato de trabajo temporal modal 728, originaría el pago de una indemnización, ¿ya? Algunos regímenes muestran algunas diferencias en algunos supuestos. Para las personas que trabajan en el Estado, la inhabilitación administrativa también origina, por más de 3 meses, también origina el término de la relación de trabajo. Y lo que comentábamos al inicio, ¿no? El vencimiento del plazo de contrato de trabajo. Esto afecta a las personas que tienen contrato de trabajo temporales. Ya contrato de trabajos temporales por cuanto eh, por cuanto muchas veces si no brindas un servicio
si no se brinda un servicio esencial o conexo, ¿qué va a originar? Va a originar, señores, de que la persona, de que el trabajador esté supeditado a lo que diga la entidad, ¿no? La entidad podría optar por no prorrogar su contrato de trabajo. ¿Está obligada? No, no está obligada. ¿Podría considerarse un despido? No, no necesariamente, ¿ya? No necesariamente. Así es que en cuanto a la suspensión perfecta que ha surgido, que se ha regulado hace algunas semanas, es una suspensión perfecta distinta a la que conocíamos hasta antes de este estado de emergencia, por cuanto es una suspensión perfecta determinada para determinados supuestos. Por ejemplo, el sector público no se ha regulado la suspensión perfecta en los términos previstos para el sector privado, por cuanto la suspensión perfecta regulada para el sector privado, para determinados empleadores del sector privado, que es impuesta, ¿ya? Que no es que se pregunta al trabajador, ¿quieres entrar a una suspensión perfecta? No se pregunta, es impuesta, siempre y cuando el empleador cumpla con los requisitos, pero es solo para el sector privado. El sector público todavía no está regulado la suspensión perfecta. Podría ser más adelante, podría ser de repente. Si es que se llega a extender este estado de emergencia aún más de lo que ya se ha extendido, recuerden que estamos que se pensaba iniciar en mayo, ahora en este lunes, hoy día se pensaba iniciar, pero ahora se ha extendido esto aún más. Existen situaciones causales que no son iguales a las reguladas para el sector privado y para determinados empleadores de suspensión perfecta, que pueden ser aplicados a determinados supuestos, sea público o privado, que podrían conllevar a eso. Por ejemplo, el pedido de una licencia sin goce de remuneraciones. Es decir, que el propio trabajador pida no asistir a laborar o no brindar su fuerza de trabajo y que el empleador público o privado no le pague, ¿no? Entonces, eso es una forma de llegar a una suerte de suspensión perfecta, por cuanto el empleador no va a pagar por una fuerza de trabajo que no existe y el trabajador durante un determinado tiempo no va a brindar su fuerza de trabajo. ¿Esto es legal? Sí, es legal, claro, porque imaginemos un escenario en el cual un trabajador esté eventualmente desempeñando trabajo remoto, pero ya no desea de repente descansar durante algunas semanas, porque hay que decirlo, hay algunas personas que durante ese tiempo están efectuando trabajo remoto y algunos están efectuando un trabajo más grande o en jornadas mayores a las habituales. ¿Cómo es eso? Eso es posible. Eso es posible, doctor Jara. Es posible. Lo normal es que se trabaje 8 horas, ¿no? Lo normal es que trabaje 8 horas y uno sabe su horario de ingreso, su horario de salida. Pero por este tiempo, en estos tiempos que vivimos, algunas personas que están haciendo trabajo remoto y su empleador o sus jefes se comunican, le encargan trabajos, incluso fuera de la jornada de trabajo, es decir, no sé, 10 de la noche, más incluso. Entonces, eventualmente el trabajador se ve en una situación de que está desarrollando trabajos mayores a los habituales, una jornada mayor. ¿Quiere decir que tengo derecho a pagos de horas extras? No, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está sujeto a control. El trabajo que origina derecho a pago de horas extras o sobre tiempo es un trabajo controlable, es decir, que se pueda acreditar el hora de ingreso y hora de salida. Pero en este trabajo remoto va a originar que no es un trabajo con una jornada acreditable, porque no se marca ingreso, no se marca la salida, pero lo cierto es que los trabajadores muchas veces viven una suerte de trabajo permanente, incluso sometidos a jornadas mayores a las habituales, ¿no? Podría trabajar más de 8 horas, de repente 10, 12 o poco más, por cuanto es remoto y muchas veces el trabajador se le encomienda labores, tareas que van mucho más de su horario de salida. Entonces, algunos trabajadores
están viéndose obligados o ven por conveniente solicitar una licencia sin goce, a pedido de parte obviamente, y el empleador debe otorgarles o tiene la posibilidad de otorgarles, y esto no es ilegal, esto es legal y es una forma de llegar a lo que se conoce como suspensión perfecta, que ha sido regulada para determinados empleadores. ¿Ya? Entonces, bueno, estamos llegando ya a la parte final, amigos. Ha sido una transmisión súper corta, ¿ya? Ha sido una transmisión súper corta, hemos estado creo 45 minutos, un poco más. Entonces, si tienen algunas preguntas, estoy para escucharlos o si no para dar por terminada la clase de hoy. Si tienen algunas preguntas relacionadas al tema, estoy para desarrollarlos. ¿Ya? Norma Verano nos comenta, todos los trabajadores de los diferentes regímenes podrían ser sujetos a la suspensión perfecta. Como les comentaba hace un momento, Norma, la suspensión perfecta regulada ha sido prevista solo para el sector privado y determinados empleadores, pero hay otros mecanismos de llegar a la suspensión perfecta, pero que va a requerir también de la participación voluntaria del trabajador con un pedido de licencia de repente, y no pueden ser impuestas, ¿no? Lo otro es que estos días de trabajo, de fuerza de trabajo, durante el estado de emergencia son compensables, es decir, van a ser recuperables cuando se retomen las actividades. Va a ser muy complicado devolver estas horas, hay que decirlo, porque no es igual devolver una semana de trabajo, de devolver 2 meses o 3 meses de trabajo. Imagínense, eso implicaría no solo este año, sino de repente incluso agarrar 2021 para compensar. Y si eso lo compatibilizamos con que debe priorizarse el derecho a la salud o a la prevención, entonces va a originar que si ahora se está viendo la reducción de la jornada de trabajo, es decir, personas que cuando retornen a sus puestos de trabajo ya no desarrollen 8 horas como lo habitual, sino desarrollen de repente, eh, no sé, 6 horas de trabajo, incluso días nada más, no los días completos. Va a ser muy complicado, llegar a la recuperación de horas, eh, tanto en el sector público como privado. Bueno, gracias Daniel Luz. Veo que no hay preguntas, así es que agradecer al Colegio de Abogados de Huaura, en especial al decano, ¿ya? Agradecer al decano por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir con todos ustedes, en especial con el Colegio de Abogados de Huaura, que ha tenido la gentileza de invitarme a desarrollar esta breve clase. Agradecerles la invitación, agradecerles a ustedes por su participación, por su tiempo, y conmigo será hasta una próxima oportunidad.